Hola, ¿cómo están? Voy a traer un video solucionando el laboratorio 3 para que ustedes puedan estudiar también el examen. No lo voy a focalizar mucho en la programación, ya que eso en realidad lo pueden hacer fácilmente con inteligencia artificial, sino quiero que se enfoquen más en lo teórico, en aprender cómo se solucionaba este laboratorio. Entonces, para leer el enunciado, tenemos de forma bien resumida una variable dependiente llegaría a ser el desempeño académico, la variable independiente, que es el índice de exposición al brain rot, y dos variables instrumentales. La primera variable instrumental es una variable binaria que nos dice si recibió un correo con memes o no. Y la segunda variable instrumental nos dice los minutos diarios promedio que utiliza el estudiante de Instagram. Entonces, la primera pregunta nos pide corroborar los cuatro supuestos. Entonces, quiero hacer un pequeño recordatorio de qué eran los cuatro supuestos. Lo primero que teníamos dentro de los supuestos era la exogeneidad. Y si ustedes se acuerdan de la exogeneidad, nuestro instrumento no se puede relacionar de ninguna forma con las covariables endógenas de la variable independiente con la dependiente. ¿Ya? Como segundo tenemos la restricción de exclusión, que nuestro instrumento solamente puede interaccionar con la variable dependiente a través de la variable independiente. Es decir, el único camino que puede haber de nuestro instrumento hacia la variable dependiente es a través de la variable independiente. Este supuesto es súper fuerte y no se puede corroborar con una regresión o de forma numérica. Pues tenemos la relevancia, que la relevancia nos dice que el instrumento se relaciona fuertemente con la variable independiente, o sea, la correlación entre los dos es alta. Y por último, la monoticidad. Mientras más recibo del instrumento, más probable es más probable que yo me trate con la variable independiente. O sea, el instrumento al final es un buen proxy para que yo efectivamente reciba el tratamiento. Así que, partiendo por el laboratorio, primero vemos el supuesto de la relevancia. La relevancia se puede ver de dos formas, que la primera es midiendo la correlación entre ambas variables, o bien correr una regresión entre las dos variables, eso también es válido, y se puede ver a través del coeficiente de ambos si efectivamente es relevante. Acá se puede ver que el instrumento 1 es más relevante que el instrumento 2 porque su coeficiente es mayor en la regresión. Entonces se puede decir que el supuesto de relevancia se cumple porque ambos dan un coeficiente significante, pero el instrumento 1 es más relevante que el segundo instrumento. Y esto va a ser importante después para poder justificar la elección de algún instrumento. Luego, la independencia. La independencia no se puede probar numéricamente. Eh, Existen proxies, o sea, aproximaciones para ver si se cumple la exogeneidad, o sea, la independencia, pero no es posible probarlo numéricamente. Entonces, bueno, nuestro primer instrumento fue asignado aleatoriamente, entonces podemos asumir un cierto grado de independencia, pero nuestro segundo instrumento podemos ver si se correlaciona con las variables endógenas al hacer una regresión con la covariable que nosotros sí observamos. Se podría decir que si nuestro instrumento se correlaciona o se relaciona con las covariables que nosotros tenemos, se podría decir también que es posible que se relacione con otras covariables que no son observadas. Y en este caso, de forma significante, se puede ver que sí tiene una correlación con nuestra covariable que sí observamos. O sea, da para pensar también que se puede correlacionar con otras variables que ni siquiera estamos observando. Entonces, nuestro segundo instrumento no es muy eficiente para poder corregir la independencia, es decir, para ser independiente. La restricción de exclusión tampoco se puede ver numéricamente, pero se puede justificar. Es posible decir que el índice de exposición, o sea, perdón, es posible decir que nuestro instrumento de recibir un correo o no solamente se relaciona con el desempeño académico a través del índice de exposición a brain rot. Y es como un buen supuesto, porque
Al final, recibir un correo con memes o no, no tiene mucho que ver con el desempeño académico, pero sí puede hablar con el desempeño académico a través de cuánto yo me expuse a ver memes de Brainrot. Y esto no es tan así con nuestro segundo instrumento, porque los minutos diarios promedio que el estudiante usa Instagram sí habla, sí se puede interactuar con el desempeño académico. Entonces, en este sentido, nuestro primer instrumento sí cumple la restricción de exclusión, aunque no podemos saberlo a ciencia cierta, y nuestro segundo instrumento puede no cumplirlo. Y eso es lo importante, porque en nuestros minutos diarios promedio que el estudiante está en Instagram, sí puede relacionarse con el desempeño académico, sí puede interactuar, que eso es importante, interactuar con el desempeño académico. Y por último, la monoticidad. Recibir el instrumento debe aumentar la probabilidad que yo me trate con la variable independiente. Esto se puede ver al obtener la media del promedio de recibir la variable independiente, dado que tenemos el instrumento, con, dado que estamos con el instrumento y dado que no estamos con el instrumento. Y se puede ver que ambos cumplen la monoticidad. Si restamos el promedio de la variable independiente, dado que recibimos el instrumento, menos el promedio de la variable independiente, dado que no lo recibimos, siempre nos va a dar una resta positiva. Entonces se puede decir que ambos cumplen la monoticidad. Y con estos cuatro supuestos ustedes ya estarían teniendo casi todo el puntaje completo, solo faltaría ver con qué instrumento nos quedamos. Y claramente el primer instrumento cumple los cuatro supuestos, es más relevante que el segundo instrumento, es exógeno al ser asignado aleatoriamente, y la restricción de exclusión es muy asumible que solamente se comunica con la variable dependiente a través de nuestra variable independiente. Ambos cumplen la monoticidad, entonces el instrumento más coherente a utilizar sería el primero. Bueno, para la pregunta 2, esta pregunta es una pregunta trampa. Y como dije antes, la exclusión no se puede verificar directamente. Y lo que nos piden justamente es correr una regresión del instrumento con la variable dependiente. Y las regresiones lo que hacen en realidad es que miden correlaciones. Y es justamente posible que el instrumento esté correlacionado con la variable dependiente, pero eso no significa que interacciona con la variable dependiente necesariamente. Es decir, puede existir por cosas aleatorias cierto grado de correlación, pero la interacción o la comunicación entre ambas no se puede saber. Entonces, claro, nos puede dar un coeficiente significante, pero eso no significa que se está violando el supuesto de restricción de exclusión. Entonces, la respuesta correcta acá era decir justamente que esto nos sirve para ver si el supuesto se cumple o no. Por consiguiente, la pregunta 3, teníamos que correr varias regresiones y mirando la tabla lo que importa acá. Primero que nada, correr las regresiones con IVREG y las dos regresiones manual deben dar el mismo coeficiente beta. Se puede ver que los dos tienen el mismo coeficiente beta. Los errores estándares pueden dar diferentes, que eso lo vamos a explicar más adelante. Y como pueden ver, la regresión lineal de una etapa tiene un coeficiente muy distante del valor real. Por lo tanto, yendo a la pregunta 4, es posible decir que sí existe cierta endogeneidad porque el coeficiente de x de la regresión de primera etapa dista mucho del valor real. Y esto se puede deber a muchas razones por qué se está sobreestimando. Primero que nada, es posible que hayan covariables que no estén en consideración, como los minutos de estudio o la motivación que uno tiene por el curso, eh, cómo uno tuvo la educación primaria para poder después formarse para la educación universitaria. Es decir, hay muchas covariables que no son observables. Entonces, claro, es muy coherente que el coeficiente dé distinto al valor real. Pero ahora veamos los errores estándares.
La regresión de primera etapa tiene un error estándar menor que todas las otras regresiones. Y eso se debe principalmente porque la regresión de una etapa tiene la ventaja que solo tiene que ajustar todos los errores estándares de una sola regresión, a diferencia de dos. Entonces, claro, es posible, y de hecho va a ocurrir, que el error estándar va a ser menor al correr una regresión de una etapa, pero el contra es que nuestro coeficiente va a dar muy impreciso, va a dar sesgado. Esto no ocurre a- al correrlo en una regresión de dos etapas. Al correrlo manual, podemos ver que por lo general da un error estándar más alto que al correrlo con el IVREG. ¿Y por qué se debe esto? Se debe que el IVREG está ajustando a través de una matriz de información los errores estándar. Es decir, le estamos diciendo al computador que estamos corriendo la regresión de dos etapas. Al correrlo manualmente, el computador no tiene cómo saber que estamos efectivamente estimando una variable instrumental. Entonces se está comiendo, por así decirlo, el error estándar de dos regresiones lineales por completo, sin ajustar la matriz de información. Y bueno, pueden ver que para el segundo instrumento el error estándar da menor con la regresión de dos etapas manual. Y esto puede ocurrir, solo que como vamos a ver después, es posible, y de hecho es más probable, que el error estándar que tiene la regresión IVREG sea más precisa que la regresión estándar, que el error estándar de la regresión de dos etapas, a pesar de que sea mayor. Para la última pregunta les tuvo que haber dado un gráfico así, donde la línea punteada roja es el error estándar real y el gráfico azul corresponde al error estándar, cómo distribuye el error estándar del IVREG, y la línea morada el error estándar de correr la regresión dos veces de forma manual. Se puede ver que la regresión al correrla dos veces de forma manual va a tener un error estándar que tiende a ser mayor que el del IVREG y que no está en torno al valor real. Sin embargo, podemos ver que el gráfico del IVREG, o sea, de correr las dos regresiones de forma que no es manual, sí está en torno al valor real. Y eso es lo que nos importa. Podemos decir que correr las dos regresiones de esta forma nos da un estimador del error estándar mucho más robusto, mucho más preciso. Y justamente por eso corremos las dos regresiones a través de la librería de R, porque estamos ajustando por la matriz de información y estamos haciendo que no se tenga que comer toda la desviación estándar que naturalmente ocurre al correr dos regresiones de forma manual. Entonces, eso sería el laboratorio 3. Si tienen alguna pregunta, no duden en mandar un correo o dejar algo por el foro y estaremos atentos a cualquier consulta que pueda llegar. Muchas gracias.